Hola, buenas tardes a todas, a todos. Estoy aquí en la Cámara de Diputados. Les quería yo comentar que me han insistido diferentes medios de comunicación y gente que me ha preguntado en qué consiste el Plan B. Les quiero compartir una, ¿cómo le diré? Esta es una infidencia, no. Reflexión, tampoco. Simplemente es una referencia, que es la misma que nos anima a la reforma electoral. ¿Qué es lo que contiene tanto la reforma constitucional como el Plan B que nosotros denominamos y reformas a las leyes secundarias dentro del margen que nos da la Constitución, que nos establecen los artículos que pretendíamos reformar de la Constitución o que pretendemos reformar de la Constitución? Nos anima que no haya duplicidad de funciones, que no se resquebraje el sistema electoral mexicano y con ello que haya perfectamente definición de las atribuciones del organismo ciudadanizado electoral a nivel nacional, que todos los conocemos como nuestro INE. Incluso nuestra credencial la conocemos así, la INE, y antes era la IFE o el IFE, ¿no? Ese espíritu ciudadano de identificación va a permanecer para que no les anden ahí contando cuentos. Bueno, esa INE la queremos fortalecer al organismo electoral. La otra cosa que nos anima es que las elecciones no le salgan tan caras al pueblo de México. Finalmente, que el Instituto Electoral, el Instituto Nacional Electoral y los organismos electorales en los estados tengan perfectamente definidas sus atribuciones, hasta dónde le toca a los soples y hasta dónde le toca al INE, y que no signifique eso un incremento en los costos, ni en la operación, ni en la organización, ni en la capacitación, porque eso es lo más grave. La reforma del 2013 y 2014 lo que provocó fue un crecimiento desorbitante del Instituto Nacional Electoral que nos lleva a dos cosas. Uno, que el gasto operativo sea de casi 13,000 millones de pesos y que otros 13,000 millones de pesos cuesten los organismos operadores electorales en los estados. Y la más grave, que ante el ojo del amo engorda el caballo, y de ahí se agarraron los consejeros para incrementarse los sueldos que los tienen a 200 funcionarios solo del Instituto Nacional Electoral, con salarios que son el doble del presidente de la República, y en el caso de los consejeros casi 400,000 pesos mensuales, poco más de 400,000 pesos mensuales si le incorporamos el aguinaldo, la doble prima vacacional y en algunos casos hasta la dote matrimonial cuando se quieren casar, y ha habido ejemplos de varios consejeros que resultaron beneficiados con la dote matrimonial. Entonces, esto es lo que nos anima a nosotros. Pero les voy a comentar la infidencia cuál fue. Tengo ante mí, le voy a dar lectura al análisis de la reforma electoral, observaciones a la minuta de la reforma electoral en 2013-2014. Y hace una reflexión profunda, que es lo mismo que nosotros nos hemos estado preguntando todo este tiempo. ¿Por qué razón cuestan tanto? ¿Por qué hay duplicidad? ¿Por qué asume atribuciones el instituto que no le corresponde? ¿Por qué entra en conflictos con los partidos políticos? ¿Por qué el árbitro se convirtió en jugador? Les voy a leer una parte de este documento. Dice: la certidumbre respecto a las competencias en materia electoral y la implementación de las reglas de las elecciones ha permitido el fortalecimiento paulatino y continuo del régimen electoral mexicano desde hace más de 2 décadas, dice este documento, que repito es del 2014. Esta certeza inicia en el texto constitucional, el cual no debe de ser fuente de vulnerabilidad jurídica para partidos y ciudadanos. La minuta, a esta que se está refiriendo, propone que el INE asuma y delegue funciones a los institutos electorales estatales sin establecer las definiciones mínimas para su ejecución,
los criterios temporales, presupuestales o causales para que la función sea llevada a cabo por el Instituto Nacional o por un órgano local. Es decir, la minuta de reforma electoral que se está proponiendo no establece claramente el cómo, cuándo, por qué y quién de las elecciones locales, lo cual redundará en baja efectividad de la regulación electoral, desconfianza y un vacío de legitimidad en la renovación de los poderes locales, que se refiere a diputados locales y ayuntamientos, que además afectaría gravemente a las elecciones federales. Continúa, la falta de claridad en la distribución de competencias va a crear duplicidad de estructuras o procedimientos redundantes entre el INE y los órganos locales, y con ello se incrementa de manera sustancial el costo de los procesos electorales. Esto ocurre, por ejemplo, continúa el documento, en temas como capacitación electoral, documentación e impresión de materiales electorales, designación de funcionarios de casillas, entre otros. Además, se pronostican pérdidas de recursos y parálisis derivadas de las complicaciones presupuestales, de la atracción o delegación de funciones entre el INE y los órganos locales. Se requiere, por tanto, que la legislación determine con claridad los procedimientos administrativos que acompañarán a la delegación o atracción de funciones entre ambos organismos, locales y el INE. La regulación de conflictos y actividades electorales locales podría saturar la agenda del INE, restándole efectividad en la realización de las elecciones federales. La incidencia del INE en los procesos electorales locales abriría un frente de controversia adicional a los trabajos del Consejo General del Instituto, lo que contaminaría la relación con los partidos nacionales por temas locales o produciría parálisis en el órgano máximo de dirección del instituto. Y de ahí se viene detallando cómo se genera la duplicidad en educación cívica, en fiscalización, y cómo obligaría al instituto a establecer lineamientos que no están establecidos en la ley, lo que le provocaría choques tanto con los organismos locales electorales como con los partidos políticos. Bueno, esta profunda reflexión inteligente fue hecha en 2014 por Lorenzo Córdoba Vianello. Qué pena que una vez que lo nombraron presidente hizo exactamente lo contrario a lo que él proponía en esa reflexión, en ese análisis que le hizo a la minuta de la elección, de la reforma, constitucional electoral del 2013-2014. Y no fue el único. Lo acompañaron muchos consejeros o ex consejeros en esta reflexión que después salieron a marchar a decir el INE no se toca. Por cierto, en el 2013 y 2014 nunca salieron a marchar a decir petróleos no se toca, la Comisión Federal de Electricidad no se toca, el IMSS no se toca. Es una lástima. Qué feo que el dinero pervierta a las personas. Un saludo.